Bendiciones, amados hermanos. Buenas noches. Sea el Señor con cada uno de ustedes, trayendo de su bendición una vez más. Nos reunimos a todos en su nombre. Damos gracias al Señor por las oportunidades que nos ha dado durante este año para reunirnos una y otra vez y poder estar estudiando sobre este tema tan importante de ser personas entendidas en los tiempos, tal y como lo son los hijos de la tribu de Isaacar. Para el inicio de hoy, vamos a estar buscando en Hebreos 11:1, donde la palabra nos habla sobre la fe. Leo para ustedes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su presencia. Dándole gracias al Señor porque Él nos visita, porque Él nos ministra, porque Él nos habla. Así es como estamos en este momento. Y le decimos, Padre Celestial, toma tú el control de la enseñanza. Sea una vez más hablándonos, direccionándonos y que podamos entender esta palabra tan poderosa que tú traes hoy para nosotros. Te bendecimos, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Agradecemos la participación de cada uno de los hermanos, de tu presencia preciosa en cada uno de nosotros. Como nos amas, nos sostienes y nos ayudas. A ti sea la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 11:1. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Este versículo es tan importante porque nos habla sobre la fe, describiéndola como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este pasaje es uno quizás de los más conocidos de las Sagradas Escrituras y usualmente se utiliza para la enseñanza y para la predicación de la fe, porque realmente tiene una gran importancia en la vida cristiana. Cuando hablamos de fe, amados, sabemos que es definida como esa creencia en algo que no se puede ver o comprender completamente. Sin embargo, para los hijos de Dios, para nosotros los creyentes en Dios, entendemos que se refiere a Él y a su plan en favor de la humanidad. La fe es una parte fundamental de la vida cristiana y lo sabemos porque es a través de ella como cada uno de nosotros podemos tener una relación con Dios y también recibir de su gracia y de su salvación. Qué bueno que el Señor para este momento nos recuerda la importancia de la participación de la fe, porque la fe no es solo para aquellos que son creyentes en Cristo, sino la fe es para cada persona que independientemente del trasfondo religioso que pueda tener, se extienda a Dios, se extienda a creer, a esa esperanza que nos anima para un futuro mejor, una esperanza en la cual nos ayuda a sostenernos, aunque las circunstancias puedan ser poco desalentadoras. Nos damos cuenta entonces que toda persona puede tener capacidad de fe. Importante es cuando esa fe la tengamos puesta en el Señor, que Él sea el todo en nosotros, que sea medular nuestra esperanza en Él. Y quizás usted diga, bueno, con mucha frecuencia escucho hablar de la fe. Y bueno, Dios está trayendo hoy otra vez esta palabra en la cual nos está motivando a que creamos, a que confiemos, a que esperemos, a que nos animemos y levantemos nuestra mirada sabiendo que Él está en medio de todo, que Él se manifiesta en favor nuestro con su poder y su gloria. Hemos de tomar en cuenta que la fe, esta fe que nos está hablando Hebreos 11:1, nos trae certidumbre y nos trae convicción. Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entendamos entonces que la fe nos da seguridad y confianza de que lo que esperamos va a suceder. Podemos estar seguros de que Dios cumplirá sus promesas y también de que Él nos va a guiar en la dirección correcta en nuestras vidas. La segunda parte de este versículo nos está hablando de convicción de lo que no se ve. Este pasaje nos está diciendo entonces que hay cosas que aún no hemos visto, pero si tenemos fe, creeremos con todo nuestro corazón que las vamos a ver. La fe entonces hemos de entender que nos da confianza
esa confianza de creer en los planes futuros de Dios, incluso si aún no los hemos visto realizados. ¿Para qué es importante tomar en cuenta este versículo de la palabra? Esto que el Señor nos está trayendo hoy, bueno, porque esta palabra está motivándonos que vayamos a la fuente de paz y consuelo que es Dios. En momentos de dolor o incertidumbre, nosotros entendamos que tenemos la seguridad de correr hacia Dios, que Él está con nosotros, que Él tiene un plan para nuestras vidas, que Él lo cumplirá. Es cuestión de que usted y yo nos mantengamos creyendo y diciendo, sí, Señor, si tú lo dijiste, lo cumples. Si tú lo dices, tú lo haces. Esto se llevará a cabo siempre que esté de acuerdo a tu plan y en tu favor, con misericordia, como tú nos miras y tú traes las cosas, vas acomodándolas, se va complementando y vamos triunfando, vamos viendo el desarrollo de cada cosa. Y es así como vemos que la fe nos motiva para seguir adelante y perseverar, porque cuando creemos que Dios tiene un futuro para nosotros, cuando estamos en esa seguridad, aferrados a Dios, esto nos ayuda a estar más dispuestos a superar los obstáculos y a luchar contra aquellas cosas que se oponen para que alcancemos los sueños o el ideal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy con esta palabra se desea recordar que la fe es una elección que hacemos todos los días. Es una situación de si usted quiere o no quiere creer. Podemos elegir creer en Dios y en su plan para nosotros, o podemos elegir dudar y temer al futuro. Pero cuando nosotros elegimos la fe, podemos buscar mantener nuestros ojos en Dios y confiar en que Él está trabajando en nuestras vidas. Y al hacerlo, podemos encontrar paz y seguridad, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Es una situación de quieres creer, las personas tienen el potencial para creer. El punto es en qué vamos a creer. Y el Señor está diciendo, crean en mí. Por eso estamos hablando de la Biblia, al decir que es en la palabra de Dios donde dice, esto es la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y esta importancia de que haya fe en nuestras vidas es porque si la cultivamos, si la mantenemos, si la hacemos incrementar, nosotros vamos a ver la mano de Dios actuando a nuestro favor y vamos a estar entendidos de esa capacidad que Dios trae para llenarnos, para bendecirnos, para visitarnos. Y podemos nosotros también en esa responsabilidad de cultivar la fe, confiar en que Dios cumplirá esas promesas. Por eso la palabra de hoy el Señor nos dice, elige la fe. Porque si nosotros elegimos la fe, amados, podemos encontrar paz y esperanza incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Sabemos que a veces la vida nos presenta situaciones que no son muy fáciles, situaciones que realmente nos retan. Mas, sin embargo, si tenemos fe, si estamos amparados en el Señor, no vamos a sentir tan fácilmente miedo o inseguridad. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que la fe es como un foco, como una linterna en la oscuridad. Esta fe nos da luz y dirección cuando creemos que todo a nuestro alrededor está incierto, es desolador, no nos anima. Hemos de creer en lo que no vemos. Y aunque esto no siempre va a ser fácil, si nos determinamos a hacerlo, podremos encontrar un sentido de paz, de fuerza, de valentía, de esperanza para seguir adelante, confiando en que hay un propósito más grande para cada uno de nosotros. Hoy el Señor te dice, te invito a que te ejercites en la fe, te invito a que creas en mi palabra, que creas en que yo soy un Dios todopoderoso, que creas que yo soy un Dios que tengo planes de bien para tu vida, a que creas
en que yo soy un Dios salvador, un Dios restaurador, un Dios que ayuda, que anima y que cumple sus promesas. Y gloria a Dios por eso. ¿Qué le pedimos al Señor en este momento? Señor, que podamos mantener nuestra fe en ti, como tú nos estás invitando a que nos apoyemos en ti, a que la cultivemos, a que la mantengamos, a que la acrecentemos. ¿Cómo? Buscando en ti, en tus promesas, creyendo tu palabra y respondiendo que tú eres fiel, que tú has sido fiel, que tú permanecerás fiel, que las cosas se darán en tu tiempo, sabiendo lo que vemos enfrente, pero nos mantenemos como viendo al invisible, viendo lo que no se ve, sabiendo que en el debido tiempo de Dios las cosas vendrán y serán dadas a luz en el mundo físico y las disfrutaremos. Gloria a Dios por eso. Y hemos venido trabajando con base a el tema de entendidos de los tiempos y hoy corresponde el capítulo 14. Este capítulo tiene como objetivo hablar sobre la exposición de las enseñanzas de Pablo a la iglesia en Corinto con respecto a los dones espirituales, dándonos un enfoque sobre el don de profecía. Esencialmente, este capítulo busca extraer los principios para la aplicación de los dones de la iglesia del Nuevo Testamento para el beneficio de la iglesia como cuerpo en la actualidad. Nos damos cuenta que es muy importante entonces el hablar sobre el ejercicio del don de profecía, que es el tema que nos compete el día de hoy. Estaremos buscando en primera de Corintios 14:31 y, y dice, vamos a buscarlo, perdón, momentito, primera de Corintios 14:31, gloria a Dios, que para siempre es su misericordia. Y dice la palabra, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ay, de un momentito, es que estoy teniendo problema con la Biblia electrónica y se me borró lo que estaba escribiendo. Perdón, en nombre de Jesús. Sí. Estamos buscando Corintios 14. Muy bien. Estamos ya ahí. Dice 1 Corintios 14:31 es, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Verso 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Quiero hacer énfasis en el versículo 31, parafraseándolo así, así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. De acuerdo con la enseñanza del apóstol Pablo, de esto que estamos leyendo en 1 Corintios 14:31 y también 32, nos está diciendo que todos los creyentes en Cristo podemos profetizar. Y eso lo habíamos hablado, que es porque se está dentro de lo que es el don profético, ¿verdad? Todo incluye a todo el cuerpo de Cristo. Este mover por medio del Espíritu Santo. Y seriamente, cada uno de nosotros ha de buscar el ejercicio de la profecía y también verlo como algo natural, no alejándolo de la cotidianidad, no viéndolo como un evento aislado, sino dándonos cuenta que al estar hablando con Dios, al mantenernos 24/7 en oración,
Él nos va a venir a hablar también a nosotros. Por eso hemos de ver este ejercicio del don de la profecía como una necesidad, como un insumo cotidiano que cada uno de nosotros tenemos. Por eso estaba parafraseando 1 Corintios 14:31, donde dice, así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Hemos pasado de una vivencia un poco lejana, por decirlo de alguna manera, de lo que es interactuar con Dios, o de estar tal vez no lejana, sino limitada. Es decir, bueno, Dios me habla, sí, algunas veces, bueno, yo voy a la iglesia o me congrego, eh, cualquier modalidad, comparto con los hermanos, escucho la enseñanza, alabo y ya. Y si me preguntan que soy creyente, sí, tal vez hago un devocional entre semana o hago todas las semanas y ya. Hemos entendido que esta relación con Dios es constante, es continua, es fluida. Y por tanto, estamos hoy hablando sobre ejercer el don de profecía, que es necesario que tengamos ese denuedo, esa apertura de decir, bueno, yo oro y el Señor, o sea, hablo con Dios y Dios me responde. Y entonces yo estoy en esa interacción en que hay un conversatorio. Ciertamente hay una verticalidad porque Dios está arriba y yo abajo y siempre debo de entender ese nivel de subordinación que debo de tener ante Dios Padre, ante su Hijo Jesucristo y ante el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, esa relación vertical tiene una comunicación hasta cierto punto que podemos hablar de horizontalidad en el tema de que emisor y receptor, yo hablo con Dios, Él me responde. Él habla conmigo, yo le respondo. Entonces, al estar diciendo aquí que Pablo en 1 Corintios 14:31 nos está diciendo que todo creyente, todo hijo de Dios puede profetizar y debería hacerlo, seriamente buscar el ejercicio de la profecía como algo natural, es que nos está haciendo conciencia, o sea, nos está creando como una doble conciencia. Por un lado es decir, tome en cuenta la importancia de que usted abra su boca y profetice vida. Tome ciencia de la importancia de cómo usted ore. Cuando usted ore, usted profetice vida, hable en bendición, hable de lo que usted se ha nutrido de la palabra de Dios y también de lo que Dios le ha hablado complementariamente o espontáneamente en función de lo que dice la palabra escrita. Y por otro lado también viene esta motivación a aprender acerca del don de profecía. Todos nosotros hemos estado en este año en particular estudiando más fuertemente sobre el don de profecía y hemos estado viendo muchos puntos de vista relacionados con esto. ¿Y qué es lo que ha promovido? Que entendamos la importancia de tener esa coinonía con el Espíritu Santo, ese acercamiento para que la palabra luz, la palabra escrita, venga a ser rema, o sea, venga a ser revelada en nuestro espíritu y nosotros podamos ponerla en evidencia en el día a día para nosotros, para el interactuar con otros y para aplicarla en medio de las circunstancias, de los retos, de las bendiciones, de las cosas que pasamos, de las que vivimos. Y dentro de lo que se nos propone de este capítulo es que nos acerquemos a revisar lo que pasó con Saúl estando con los hijos de los profetas. Y vamos a leer en Primera de Samuel 10 a partir del versículo 1. Y dice la palabra, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí,
hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¡Wow! ¡Qué palabra! Estamos hablando de la importancia de hablar palabra profética. Y este ejemplo que estamos encontrando en Primera de Samuel 10 nos está diciendo que se le habían perdido un par de asnos al papá de Saúl y estaba preocupado. Y entonces en la búsqueda de dónde estaban estas asnas, la familia, por decirlo así, se dividió, vamos a pensarlo así, en grupos para ir a buscar dónde estaban las asnas. Y en esta búsqueda que estaba yendo Saúl con el criado, se encuentran al profeta y el profeta Samuel aprovecha y, y lo unge. Y porque así fue como leímos al principio, derramó su cabeza. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y entonces ahí leemos a partir del verso 2 cómo le comienza a profetizar y a decir lo que va a pasar. Primero que nada le dice que ya las encontraron las asnas, que no esté preocupado y que, ¿cómo es que se llama? Y que él se va a encontrar estos profetas, le dice las cosas que lleva a uno de ellos, el que lleva tortas, ¿verdad? Y ahí leímos el que lleva cabritos, el que lleva una vasija de vino, y le dice, después de que se los tope a ellos, usted va a seguir caminando por tal parte y luego usted ahí se va a encontrar la compañía de profetas y ellos vienen con instrumentos musicales porque vienen alabando al Señor y en ese momento, cuando tú te los topes y estés con ellos, entonces va a venir el Espíritu Santo sobre ti también y tú también vas a profetizar con ellos y tú serás cambiado. Hago este recuento así tan puntual porque qué bueno que nosotros podamos entender que cuando nos están dando palabra profética, instantánea, ¿verdad? Espontánea, perdón, cuando nos están dando palabra escrita de la logos, de lo escrito en la Biblia, podamos tomar en cuenta los detalles, cuando tengamos sueños, visiones, tomar en cuenta los detalles, porque Dios nos está hablando y por eso iniciamos diciéndolo, en la cotidianidad Dios está puntuando, Dios está diciendo el paso a paso. Y en momentos cuando no nos lo da, pero nosotros le podemos preguntar y decir, Señor, déjame ver más, Señor, me explicas, Señor, me muestras. Aun cuando estemos soñando, cuando hayamos tenido una visión, cuando se nos dé una palabra, podemos correr a Él, o sea, recurrir a Él y decirle, Señor, me explicas, me dices. Pero aquí lo importante es no perder la palabra profética, sino que quien la entrega es el responsable de lo que está diciendo, pero también el que la recibe también es responsable. Y vemos en este caso de David, perdón, de Samuel con Saúl, el punto de que este llamado, esta palabra profética, estaba alineando la vida de Saúl bajo el manto de profecía que estaba dando este profeta. Y lo vimos en el verso 6 cuando lo leímos del capítulo 10 de Primera de Samuel.
que a Saúl se le instruyó, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Vemos que Saúl recibió la impartición de la gracia de la profecía que se encontraba en la compañía de los profetas, tanto a nivel individual como grupal, de una manera de que se confirmara el don que se le había impartido. Y al pasar todos los eventos que le describió el profeta, nos damos cuenta que llegado el momento puntual, Saúl también comenzó a profetizar como lo hacían los hijos de los profetas. Aquí nos está diciendo entonces que el estar rodeado de gente adecuada, el estar cerca de las personas que nos son de inspiración, va a ayudar a que nosotros también ejercitamos ese don que Dios ha puesto en nosotros. Y nos damos cuenta, tomando como referencia a Saúl, que Dios trae una transformación en él en medio de este momento profético y hace que Saúl profetice y también viene un cambio de personalidad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar en las características de la forma de actuar de Saúl, nos vamos a dar cuenta que era como, como inseguro, ¿verdad? Era muy voluble a lo que los demás pensaran, a si era señalado, si era aceptado, era inseguro, tenía mucho temor. Y nos damos cuenta entonces la importancia de esta palabra al inicio, cuando el Señor nos está hablando en Hebreos 11:1 sobre la fe, porque entonces empatamos una y otra cosa y nos damos cuenta que nosotros requerimos ser cambiados, requerimos ser transformados por medio del Espíritu Santo de Dios. Y es estando en esos ambientes de gloria, en esos ambientes de presencia de Dios, con gente que busca la presencia de Dios, con gente que anhela la presencia de Dios y que habla, canta, adora en medio de ese mover del Espíritu Santo, porque ahí nosotros también somos impactados, porque ahí nosotros también somos transicionados, somos cambiados, somos transformados. No podemos resistirnos a eso. Debemos dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Es una motivación a decir todo temor, toda subestimación, todo lo que usted diga, bueno, lo he hecho mal, no he podido, no lo he logrado. Dejemos ese enfoque y entendamos que es la voluntad la que le tenemos que entregar al Señor, porque en las manos de Él están nuestros tiempos, en las manos de Él está nuestra conquista, en las manos de Él está que nosotros logremos las cosas. Cuando oramos, hacemos referencia a los méritos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es por la medio de la sangre de Él, de la sangre del Cordero, que nosotros hemos sido comprados, hemos sido sellados, hemos sido salvados y tenemos todo este mecanismo, todo este engranaje como cuerpo de Cristo para trabajar, para, para cumplir con la gran comisión, pero también para adorar al Padre, para exaltarlo y para ponerlo en alto. A través de la administración madura y de la práctica de la profecía, otros aprenden y todo el cuerpo de Cristo recibe ánimo. Por lo tanto, no puede haber en nosotros espíritu de temor, sino que debemos de confiar en que es Dios el que nos está hablando, el que nos está ministrando, el que nos está trayendo esta palabra y diciendo, quiero que te llenes de mi presencia, quiero que cuando hables, sientas ese respaldo mío de mi presencia, que yo estoy poniendo palabras en tu boca para que tú bendigas, para que tú ordenes, para que tú traigas exhortación, para que tú traigas consuelo. Y es muy, muy bonito, es muy enriquecedor porque el Señor no está haciendo acepción de personas, sino que está trayendo una invitación para todos, para que de manera conjunta, de manera colegiada, de manera en unidad y como decía, como un engranaje, cada uno de nosotros ponga el granito de arena que corresponde
ponga esa semillita, esa piedrita, ese pan, esa agua, ese aceite, ese vino que va a venir a ser un bálsamo para el corazón de cada uno de los otros y también de sí mismo. Y entonces vamos a ser fortalecidos, vamos a ser ministrados, a ser llenos de la presencia de Dios. Y entonces no hay lugar para subestimarse, no hay lugar para decir, ya no funciono, no sirvo, no estoy haciendo nada. Hemos de entender que en la unidad, por eso el Salmo habla, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y nos gusta leerlo y decirlo, pero ¿por qué? Porque es una realidad, porque nos sentimos todos juntos, nos sentimos amalgamados y sentimos la presencia de Dios. Y esto en otro momento lo hemos dicho, de la importancia de no dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que juntos el Señor envía bendición y vida eterna. Juntos nos damos cuenta que somos ministrados por el Espíritu Santo. En unidad, en un mismo espíritu viene la paz, viene la fuerza, viene la fortaleza, porque nos damos cuenta también que solo nosotros no estamos en dificultades, sino que otros también, pero ellos se animan y nos animan y todos nos animamos. El Salmo 133 dice la bienaventuranza del amor fraternal y leo para ustedes, es un cántico que hizo David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es muy bueno la unidad en el Espíritu. Cuando estamos unos con otros en el Espíritu buscando del Señor, nos animamos. Entonces ahí es donde sentimos esa fuerza, esa fortaleza, esa seguridad, porque decimos, sí, el Señor está con nosotros, pero también está el cuerpo de Cristo, están nuestros hermanos. Y siento en este momento leer el, el pasaje base de nuestro ministerio. Y es lo que procuramos. Usted quiere saber cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra misión, nuestra visión. Está fundamentada en Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es el objetivo de podernos reunir, por eso estudiamos, por eso oramos juntos, por eso intercedemos y nos damos amor y apoyo. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en y conoceremos, no en una individualidad, sino en una colectividad, de que haya esa sinergia espiritual basada en Cristo, en que somos su cuerpo y que nos animamos unos a otros a proseguir en conocer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque se cumple esa palabra que dice, como el alba está dispuesta a su salida cada vez que venimos a inquirir a Dios. O sea, inquirir es preguntar, saber, conocer. Él está listo, dispuesto para revelarse a nosotros. Y con esa revelación nos traerá bendición, tanto antes de tiempo, en tiempo y pasado el tiempo. O sea, de acuerdo a su voluntad, no a cómo se rigen las cosas naturales físicas, sino cómo se rige el corazón de Dios, sus deseos, sus pensamientos, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso dice, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Damos gloria al Señor por cada hijo de Él que se ha determinado en unirse al cuerpo de Cristo para conocer y proseguir conociendo de Dios. Le invito para que usted recuerde este versículo y se lo aprenda de memoria, para que cuando digan, yo estoy en un chat de oración, yo estoy en una reunión que se dan unos discipulados el lunes. Sí, basados en Oseas 6:3. Estamos interesados en conocer y seguir conociendo, o sea, proseguir conociendo de Dios, porque Él siempre traerá cosas nuevas para nosotros. Nos damos cuenta que en el caso de Saúl, retomando lo que veníamos hablando de él,
No continuó en el servicio como profeta de Israel, sino que él se convirtió en rey. El propósito de Dios se cumplió en Saúl cuando profetizó. ¿Por qué? Porque cuando profetizó fue transformado. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a nosotros a abrir la boca y hablar palabras de bendición? En algún momento creo que les compartí que alguien que se autoexpresaba muy feo, con palabras, expresiones peyorativas sobre sí mismo, el Señor una y otra vez me mandó a decirle, ten cuidado con tus palabras, ten cuidado cómo hablas de ti mismo, porque te estás automaldiciendo. Pues qué importante que nosotros entendamos el poder de nuestra boca. Y si no vamos a decir nada bueno, mejor vamos a guardar silencio, porque tenemos ese respeto delante de Dios. Muchas veces estamos urgidos de decir cosas que no son necesarias, que no son importantes. Y muchas veces lo enfocamos en cuando hablamos del prójimo. Pero ahorita el Espíritu Santo me direcciona. ¿Qué es lo que tú hablas de ti mismo? ¿Cómo tú te autodefines, te describes? ¿Cómo tú te refieres a tu cuerpo, a tu vida espiritual, tu vida emocional? ¿Qué has permitido? ¿Te han tratado? ¿Cómo te has tratado? ¿Qué te has permitido? El Espíritu Santo quiere traer para este cierre de año restauración una vez más, sanidad, y que hagamos todos un alto y hagamos una revisión de este año. ¿Cómo estamos ejercitando nosotros como hijos de Dios? ¿Nos estamos reconociendo? ¿Nos estamos respetando? ¿Nos estamos amando? Y no lo estoy diciendo para tercera persona, es para que hagamos una introspección, una reflexión de nosotros mismos. En nuestro actuar nos hemos puesto en vergüenza. En nuestro actuar nos hemos subestimado, nos hemos hablado feo de nosotros mismos. En la forma en que nos vestimos, no nos honramos, usamos ropas inadecuadas o que nos vemos feos, descoordinados, sucios, como pobres y no siendo ninguno, porque realmente tenemos al Señor en nuestro corazón. Ciertamente podemos estudiar en la palabra y cada quien puede referirse donde Pablo está haciendo observaciones sobre la vestimenta adecuada. ¿Y qué es? La forma en que nosotros nos vestimos es como queremos que los demás nos vean. Y así es como nos relacionamos con los demás. ¿Sabe usted que en el mundo espiritual la ropa refleja eso? ¿Cómo es que nos relacionamos con los demás? Tenemos que honrarnos, hemos de honrarnos. En el caso de Saúl, el propósito fue que profetizara y sufriera una transformación. Hoy el Señor te llama para que tú profetices vida, salud, bendición sobre ti mismo, no basado en positivismo barato, sino basado en las escrituras, en ese llamado poderoso que el Señor te ha hecho, con esos dones y talentos que el Señor te ha entregado y que no son iguales a los demás, aunque tú quisieras, son específicos, especiales, diferentes. El otro día hablaba con una hermana y le decía, es que lo que tú tienes, la forma en que tú ministras y trabajas, es una especialidad. Así como en la universidad se sacan especialidades de muchas cosas, el Espíritu Santo que pertenece a la Trinidad, Dios Padre, Él es el que inició con todo esto, el entregar dones y talentos, lo que Él quiere, a quien Él quiere, en la modalidad que quiere. Solo para recordar, refrescar un poco la memoria, cuando vimos los dones, hablamos específicamente también específicamente el de profecía. Hay gente que profetiza escribiendo, escribe poemas, escribe canciones, escribe cartas y están profetizando. Hay otros que cuando hablan la palabra, mientras están predicando, están profetizando. Hay otros que mientras están en tiempo de alabanza y de adoración, están en una alabanza, en una profecía, en una forma profética. Hay otros que así pintan cuadros y están revelando palabra profética. Y hay otros que dan palabra profética espontánea. Entonces nos vamos dando cuenta que cuando la palabra habla de la multiforme manifestación del Espíritu Santo, es que cada uno de los dones tiene muchas múltiples formas de manifestarse.
Por lo tanto, no nos debemos de comparar con nadie y sí, con alguien más, perdón, y sí debemos de enfocarnos que nos ha sido entregado. ¿En qué momento nosotros vamos a proferir una palabra profética sobre nosotros mismos? Vamos a hablar en bendición, con seguridad, y el Señor va a respaldar esa palabra y vamos a ser cambiados y transicionados que tal vez por mucho tiempo no lo hemos logrado, pero ahora sí, porque lo que Dios trae para nosotros, el propósito de Dios se cumplió en Saúl cuando profetizó. El poder de Dios a través de la profecía lo transformó en un hombre nuevo a este futuro rey de Israel. Y la experiencia de Saúl en la profecía, sin ser profeta, puede interpretarse en la actualidad como una confirmación de las palabras de Joel 2:28. ¿Lo buscamos? Busquémoslo. Habla sobre el derramamiento del Espíritu de Dios y dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Retomo lo que acabo de decir. Saúl tuvo una experiencia profética sin ser profeta. Y es lo que ocurre ahorita en la actualidad. Lo que está hablando Joel, esto profetizado para los postreros tiempos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, el derramamiento del espíritu, y fue como una de las primeras ideas que se expresaron en esta enseñanza, es que dentro del mover profético, dentro del mover del Espíritu Santo está todo el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros puede abrir su boca y profetizar. Por eso a veces hay oraciones donde definitivamente es tan evidente que están profetizando, que están llamando las cosas que no son como si fuesen, están exhortando, están trayendo una palabra que redarguye, que consuela, que nos anima a alinearnos y trae vida. Así, amados, de forma similar, el propósito de Dios se cumplirá en cada uno de nosotros al ejercer la profecía y también los otros dones del Espíritu Santo cuando los empleamos de forma regular como una misión. Quiere decir que hemos de estar abiertos al mover del Espíritu. En el caso de Saúl, no habían instrucciones formales en la aplicación del don. Sin embargo, nos damos cuenta que mientras los hijos de los profetas profetizaban, Saúl recibió el don de profecía sobrenatural por una impartición indirecta. Vean qué interesante. ¿Por qué? Porque el don profético se encuentra en los creyentes, tanto los que hayan nacido de nuevo, o sea, desde ese momento son llenos del Espíritu Santo y en virtud de esta nueva identidad que reciben, que tienen por medio de la resurrección de Jesucristo, se mueven entonces también bajo la influencia del don profético, de este mover que hay para el cuerpo de Cristo. Hay algunos que piensan que lo van a recibir solo por imposición de manos, pero hemos de darnos cuenta que Saúl recibió una impartición indirecta. No sabemos si estos hijos de profetas en esta compañía, al traer tantos instrumentos musicales, lo que estaban haciendo era adorando. Y mientras ellos cantaban y adoraban y hablaban del poder de Dios, Saúl se unió a ellos y también lo hizo. El don profético se encuentra entonces en cada uno de nosotros y hemos de tomar también la referencia que le hace Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, en segunda de Timoteo, en segundo de Timoteo 1:6. Ahí lo vamos a leer, vamos a buscarlo. A veces los tengo a mano y en otro momentito. ¿No? Segunda de Timoteo
1:6. Dice la palabra. em, Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Nos damos cuenta que de acuerdo con la palabra que Pablo le está dando a Timoteo, los creyentes que buscaban ejercer el don también pueden ser activados por un profeta y también pueden ser activados los ministerios quíntuples, los cuales están llamados a equipar a los santos para la obra del ministerio. Esto nos está hablando a nosotros de la importancia de buscar la presencia de Dios, de la importancia de la activación de una vida espiritual basada en una relación con Cristo. Por lo tanto, nosotros no estamos buscando un grupo de intercesión o estamos en una congregación o estamos en un ministerio por quedar bien con alguien. Estamos porque Dios nos ha direccionado ahí y que Él trae ahí su mover para nosotros. Porque es buscando la presencia de Dios, ayunando, orando, leyendo la palabra, hablando cosas que edifiquen, cosas que motivan, cosas que nos llenen del poder de Dios. Y en este caso también estamos hablando de este mover del Espíritu, ya sea indirectamente o directamente por imposición de manos. Vamos a buscar Apocalipsis 19, verso 10 y dice, está hablando aquí Juan sobre la cena de las bodas del Cordero. Y él dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y aquí viene nuestra palabra clave para la enseñanza. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Uy, qué palabra. El espíritu de Jesús es el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, la que lo inspira. Gloria a Dios por su Espíritu Santo, porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos llenos, somos redarguidos, somos fortalecidos y podemos hablar palabra de profecía. Entonces, iremos concluyendo diciendo, todos pueden recibir aliento. La profecía es la habilidad de revelar la mente y el corazón de Dios. Lo hemos dicho, los pensamientos expresos de Dios pueden ser captados, quizás por la capacidad humana, por medio de un idioma que hable alguien, no necesariamente, pero el Espíritu Santo viene y revela la palabra para que podamos entender que el Señor está hablando. Y esto se puede hacer con precisión y con confianza. Vamos a estar buscando la palabra en Amós 3:8. Amós 3:8 nos dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Por capacidad humana, nosotros no podremos hablar, sea por conocer idiomas o por nuestro intelecto. No podremos hablar los pensamientos expresos de Dios. Es por medio de ese Espíritu Santo que trae la profecía. Y recordemos que la profecía es inspirada por el testimonio de Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que estuvo en Jesús y nos hace entonces entender lo que el Padre está hablando. Cuando nosotros hablamos de parte de Dios, hemos de hacerlo con precisión y con confianza. Hemos de hacerlo creyendo que Él es el que ha puesto esas palabras en nuestras bocas, que nosotros no nos podemos callar y sí las tenemos que revelar. Vamos a estar buscando Eclesiastés 3:11 y nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho.
Dios desde el principio hasta el fin. Lo volvemos a leer. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En la profecía, amados, fluye lo que hay en el corazón de Dios. Y esta palabra que está en el corazón de Dios no está limitada por el tiempo, perdón, sino que se cumple en el momento preciso, tal como lo hemos leído en Eclesiastes 3:11. Dios habla en el momento que Él lo desea y Él cumple en el momento que Él lo desea, que nos corresponde a todos nosotros sujetarnos a la voluntad de Dios. Y vamos a buscar en Jeremías 9, un momentito, Jeremías 9. Gloria a Dios, Señor, por tu palabra. Muchas gracias. Cuando nosotros entendemos el beneficio de la unción de Isaacar, nos movemos como iglesia recibiendo una comprensión mayor, una sensibilidad se desarrolla sobre nosotros para poder entender lo que Dios está transmitiendo desde su corazón, de sus pensamientos. Porque Dios habla acerca de su propia naturaleza y de eso que Él nos habla. Nosotros como sus seguidores hemos de reflejarla. Por eso Él está hablando una y otra vez de la importancia de tener una estrecha relación con Dios y también con nuestros hermanos. Entre más íntimos seamos con Dios, más precisión, más confianza, más seguridad vamos a tener y vamos a fluir en el Espíritu, sabiendo que es el Señor. De lo que nos estamos llenando es de Él y con Él y de Él es que vamos a dar a los demás y vamos a motivar, a alimentar, a estimular y dar ánimo a la fe. En Jeremías 9:23 vamos a leer: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios es amor. E incluso, amados, cuando Él nos corrige, lo hace con amor. Por lo tanto, cada persona que profetiza, que afirma, que habla sobre la palabra de Dios, debe de hacerlo como un representante del corazón de Dios. Porque en esa persona está hablando, en usted, en mí, está depositada su bendición, su voluntad. Él nos sostiene porque nosotros somos sus hijos. Hemos de entender esta responsabilidad de ser comunicadores del corazón de Dios. Y por eso debe haber una estrecha coordinación con Dios, con su Espíritu Santo, con nuestra vida como representantes del corazón de Él, para que lo hagamos de la mejor manera. Vuelvo a leerles eh, la palabra en Jeremías 9:23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se viene de alabar. O sea, ¿cuál es el mérito que yo puedo decir? Lo hice bien, vean que sí lo logré, vean que sí lo alcancé. En entender a Dios. Dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra,
porque estas cosas quiero, dice Jehová. Wow, eso es como para estudiarlo en algún momento, sobre ver que Dios quiere que lo conozcamos, que Él actúa en misericordia, porque es lo primero que dice. Luego en juicio y en justicia. Es necesario que nosotros también lo hagamos en esa coherencia. Hasta aquí llegamos con este capítulo de esta semana. También vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estado estudiando durante este año 2024. Realmente ha tomado tiempo, han sido más de un año, yo creo que ya casi año y medio, de estar estudiando sobre esta palabra que el Señor nos ha traído. Y si Él lo permite, en los primeros meses del próximo año, estaremos concluyendo ya con este estudio y pasaremos a otro. Pero para hacer un recuento, un repaso rápidamente, refrescarnos, hice ahí como un listado de los temas que hemos estado hablando sobre el mandato de Isaacar, sobre los entendidos en los tiempos. Hemos hablado de la vida en el espíritu, de la importancia de que lo sobrenatural esté en nuestra cotidianidad, que no sea algo eh, particular, algo de alguna vez, sino que sea la constante. También de entender que es tiempo de movernos en fe, en esa vida, en el espíritu, en ese mover sobrenatural que el Señor trae, sabiendo que la fe es la llave que destraba el reino sobrenatural. Que nosotros, como creyentes, cuando actuamos en fe, nuestras capacidades sobrenaturales también se ven como un estilo de vida que venimos diciendo, no verlo como algo aislado, sino verlo como algo constante. También estuvimos estudiando sobre la intimidad con Cristo, cómo mantenernos con nuestro corazón rendido ante el Señor y también en adoración para poder sobrellevar y superar eh, las guerras que se dan en este tiempo, interpretar los traumas de vida que podamos haber pasado, las épocas, cómo entender esas nuevas temporadas que el Señor va trayendo, va cambiando, va modificando para su honra y para su gloria. También estuvimos estudiando sobre asociarnos con el cielo. Decirle al Señor, ok, tú nos has dado los dones y los talentos, los vamos a poner para tu honra y para tu gloria, porque eres tú en medio nuestro, eres tú el que trabaja en cada uno. También estudiamos sobre los dones espirituales, donde hablamos todos a bordo, todos podemos trabajar y ejercitar los dones de acuerdo a lo que el Señor puso en cada uno y vimos que están todos la diversidad de dones, ya fuera palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, eh, discernimiento de espíritu, revelación, dones de poder, de milagros, de sanidades, dones que tienen que ver más con lo que hemos estado hablando últimamente, con los vocales, con el tipo de lengua, con interpretación de lenguas. Finalmente hemos estado abordando todo lo que tiene que ver el don de profecía, las funciones, qué implicaciones tiene, cuáles son los puntos básicos para pesar una palabra y cómo Dios se revela y también todo lo que tiene que ver con la parte profética, si es dentro del don que Dios da o es un oficio, cómo reconocemos quién está en el don y quiénes son profetas de oficio. Y dentro de eso, las esferas de influencia que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros y poderlas reconocer, actuar en función de ellas tomando en cuenta la estrategia en la oración, cómo Dios nos direcciona, cómo Él nos ayuda para hacer una guerra espiritual eficaz. Hablamos también del valor
pastor de la profecía dentro de la congregación y estuvimos viendo la semana anterior sobre Daniel, la implicación de él, cómo él es un referente de cuando él vivió, cómo se vivió la vida espiritual, la vida profética de él y cómo esa nos sirve de modelo y nos impacta a nosotros hasta estos tiempos. Y bueno, llegando también a ver la implicación del trabajo que hacen los ángeles para colaborarnos de acuerdo a lo que Dios los envía, para que hagan en favor nuestro, indicado por el Padre Celestial y para cumplir con la gran comisión, incluyendo eso que nos da aliento, que nos sustenta, que nos libran, que nos protegen. Bueno, todo lo que hemos leído una y otra vez, el Señor ha traído. Como lo hemos visto hoy, hemos hablado sobre el ejercicio de la profecía y volvemos al mismo punto, a la cotidianidad, a no verlo como un hecho aislado, sino como algo que ha de continuar en nosotros y estar presentes. Si el Señor lo permite, eh, dos capítulos creo que nos faltan de estudiar que tienen que ver con las expectativas proféticas. Bueno, si el Señor lo permite, los iremos abordando más adelante. Hoy quiero cerrar leyendo 2 de Timoteo 3, 16 y 17 que nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les doy gracias por la fidelidad a Dios y por acompañarnos también en estas enseñanzas durante todo este año. Si usted quiere, puede buscarlo en la playlist del canal, donde están, creo que son 59 por ahí, enseñanzas relacionadas con el tema entendidos en los tiempos, por si usted quiere revisar algún capítulo o si se ha incorporado muy posteriormente y quiere revisarlo desde el inicio. Esto es una bendición que el Señor nos ha permitido poder tener un canal donde se incluyan ahí las enseñanzas y en algún momento determinado pues las podamos estar revisando según lo necesitemos. Gracias por acompañarnos, gracias por bendecirnos, sigamos orando por el ministerio Osea 6.3, sigamos procurando lo que habla la palabra de Osea 6.3 en buscar, en inquirir en el Señor, sigamos en unidad, seamos luz, no nos engordemos nada más con esta palabra y nos alimentemos y nos quedemos ahí, sino que compartamos con otros, hablemos, modelemos el aprendizaje, modelemos a Cristo, pongámoslo en alto y vamos a recibir de su gloria y de su bendición, porque es lo que Dios tiene para nosotros, planes de bien, basado en que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Es como nosotros estudiamos la palabra de Dios y también tomamos apoyo de gente de fe que ha hecho libros o ha hecho comentarios bíblicos sobre cómo nosotros también podemos aprender y profundizar de la palabra y guiados todos por medio de quién? Del Espíritu Santo, a quien le rendimos honra, gloria y alabanza. Los bendigo y les amo. Y como les he dicho, si el Señor lo permite, retomamos a mediados de febrero nuevamente. Ahí estaremos anunciando. Les amo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento con cada uno de nosotros. Disfrutemos este mes en que estamos poniendo a Cristo en alto, recordando su plan de salvación para cada uno de nosotros. Bendiciones.